Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí les traigo la siguiente parte de Easy Gremory. Literal, aún no he empezado, pero realmente quiero decirles que ya me tienen. Porque me tengo la mala costumbre de elegir animes con demasiado tiempo de duración. Bueno, no importa, esto ya es problema mío. No se olviden que este fanfic no me pertenece, por lo cual todos ellos a su debido autor, que siempre lo pondré aquí abajo en la descripción para que vayan y lo apoyen. Inclusive si no quieren esperarse hasta que yo suba el video, pueden ir ahí y adelantarse a la historia leyendo. Pero si realmente quieren escucharla, yo siempre voy a tener aquí contenido este canal para que ustedes puedan disfrutarlo. Y espero también mejorar los sistemas del audio, que ya aprendí, ya no se escucha de un lado. Si es que pueden, ahí me confirman. Y bueno, nada, empecemos con este capítulo y ya. Gremory. Campo de batalla de las facciones bíblicas. Actualmente el ambiente en la zona era bastante tenso, el silencio reinaba en el lugar después de las palabras dichas por Issei y Tiamat, ninguno de los presentes en el campo se movía o decía algo, los tres bandos estaban impactados por lo que ocurría. Los demonios estaban furiosos pero también llenos de miedo, sabían que ese hombre que había matado a dos de sus líderes y encaraba a Lucifer y Leviatán no era alguien con quien jugar o tomar a la ligera. El nombre Gremory en el inframundo era usado para referirse a un clan, pero también para nombrar al heredero actual, quien era conocido por su tremendo poder, brutalidad y falta de respeto hacia sus líderes. Pese a los inconvenientes, se sabía que Issei Gremory era el demonio más poderoso sin mencionar a sus líderes, pero eso estaba por verse. Todos ellos querían ir y ayudar a sus líderes, pero sabían que si pisaban el terreno donde estaban, la muerte les llegaría a manos de ese hombre, sin mencionar que junto a él tenía a la reina dragón más poderosa. Estaban contra la espada y la pared, no podían actuar, pero tampoco podían quedarse sin hacer nada, y en medio de la duda de los soldados, todos llegaron al mismo pensamiento: obedecer o morir. Todo se resumía a eso, morían intentando defender sus creencias o vivían un día más bajo las reglas de quien ganara el encuentro. Solo tenían esa opción. Por otro lado, los ángeles caídos se mantenían al margen, ellos no eran los del problema, tal vez se molestaron al ver que se perdió la oportunidad de acabar con Elohim, pero nada podían hacer contra el demonio que llevaba el nombre de un clan del inframundo. El nombre Gremory era usado en su facción para nombrar a un hombre que causaba el terror y muerte en el campo de batalla. Ya sean caídos de menor rango o cadres de Grigori, todos ellos sabían muy bien que con Issei Gremory se debía tener cuidado y precaución. Los líderes de Grigori más de una vez probaron no ser suficiente ante el poder de Issei. Se creería que su dominio en el manejo de la luz, que es veneno mortal para los demonios, sería una ventaja y lo es, pero contra Issei todo eso era inútil, la luz no le afecta y todo por el poder único que él tiene. Por esa razón los ángeles caídos decidieron permanecer al margen. En cuanto a los líderes sean Azazel, Shemazai, Barakiel, Kokabiel, Armaros, Saariel, Penemue y Tamil, todos ellos estaban viendo atentos lo que sería el encuentro entre Gremory y Lucifer. Al ver lo que sucedería todos tuvieron un solo pensamiento menos uno, que era retirarse de la guerra una vez la pelea tuviera un solo ganador. Si Lucifer perecía, el nuevo líder que se alzaría en el inframundo sería un gran peligro tanto para ellos como para los ángeles. Por ese motivo estaban pensando seriamente sobre una retirada y dejar la guerra. Es simple ley natural, adaptarse para sobrevivir. El único que no estaba de acuerdo con esos pensamientos era el cadre Kokabiel, quien estaba planeado actuar una vez los dos demonios se acabaran entre sí o estuvieran débiles. La paz poco le importaba, él solo quería seguir peleando en esta guerra y nadie se lo impediría. En el caso de la cadre Penemue, ella no tenía problemas con lo que pasará, a diferencia de sus colegas que no estaban relacionados con Issei, ella sí tenía un lazo con él y sabía que su facción no saldría afectada siempre y cuando no se metieran en su camino. Lo que estaba a punto de pasar era lo que ella y Gabriel trataron de impedir, pero una vez vio la brutalidad de Lucifer y su ideología de estar por encima de todos sin tomar en cuenta a los demás, finalmente había comprendido las acciones de Issei. Estaba en lo correcto al querer eliminar a ese tipo que solo traía desgracia. Penemue sabía que Issei saldría victorioso y que él llevaría el inframundo a una nueva era llena de paz y prosperidad, aun si debía actuar como el malo era lo mejor para todos. Una vez el inframundo tuviera un nuevo gobernante,
mente, sabía que tanto los ángeles como sus colegas caídos tomarían una decisión importante, seguir con la guerra y enfrentarse a Issei o retirarse y vivir sus vidas y olvidar todo conflicto entre ellos. Es la única opción que había. Issei no solo se convertiría en el líder del inframundo, también sería quien mantenga a raya a las tres facciones de un posible enfrentamiento, todo por un único sentimiento a su persona, miedo a caer en las manos del hombre que robó su corazón. Issei no era malo ni un villano, muchos podían verlo de ese modo con sus acciones, pero no lo era. Penemune lo sabía muy bien. Issei era un liberador, no un opresor, un héroe, no un villano, un salvador, su salvador, y ella lo seguiría donde fuera. Y con los ángeles, si bien no conocen mucho del hombre que está por enfrentar a Lucifer, sí sabían una cosa de él, y la más importante de todas, y es que aquel que porta el apellido Gremory no era un tipo con el que se pudiera tratar. Ese hombre había mostrado poder, habilidad y dominio sobre las tres razas. Algunos lo apodaban el terror de las facciones. Su nombre causa temor en su facción, ni siquiera los serafines son rivales para él. El único que ha demostrado igualdad contra él había sido su padre. Siempre creyeron que ese tal Issei era un hombre despiadado, pero sus pensamientos comenzaron a cambiar cuando lo vieron salvar a su padre de las manos de Lucifer. Tenían muchas preguntas sobre sus acciones, pero no podían negar que no estaban agradecidos con ese demonio. Gracias a él su padre seguía con vida. Tanto ángeles de menor rango como los serafines decidieron no involucrarse en este conflicto que se acerca, manteniéndose al margen y observando detalladamente el próximo encuentro. Todos ellos sabían que a partir de este momento, lo que sucediera a continuación cambiaría el curso de la guerra. Y quien lo sabía mejor que nadie era Elohim, quien ya se había anticipado a cómo terminaría todo esto. Issei se alzaría como el nuevo gobernante del inframundo. Eso es inevitable, y al hacerlo tanto ángeles y caídos tendrían que tomar una decisión: continuar con la guerra o sucumbir ante Issei. Elohim debía reconocer la fuerza que él tenía y la capacidad de seguir creciendo y evolucionando. Sabía que llegaría un día en el que no podría hacerle frente a Issei. Lo más sabio era no tenerlo como enemigo. No serían aliados ni amigos, pero siempre y cuando no se metan en su camino todo irá bien. Issei compartía el mismo pensamiento que él sobre esta guerra, un tanto distinto a la hora de ejecutarlo, pero con el mismo resultado, la paz. Es por eso que Elohim ya había tomado una decisión sobre el futuro de su raza una vez finalizara el encuentro entre Issei y Lucifer. Por ahora solo podría observar. A pesar de la situación no pudo evitar mirar a su hija Gabriel, ver cómo ella miraba a Issei. Esos ojos, esa mirada y expresiones que hacía mientras lo miraba, generaron cierto malestar paternal en él. Una vez todo acabará, tendría que hablar con su hija y aclarar unas cuantas cosas. No es que estuviera molesto por su elección, pero siendo su hija y la más inocente de todos, era su deber tener una charla con ella para aclarar sus pensamientos. Jamás pensó que llegaría este día. Elohim. Es malo que me alegre pensar en nietos y a la vez también querer matar a Issei al considerar lo que le haría a mi hija, pensó mientras miraba atentamente el próximo encuentro entre Gremory y Lucifer. Al igual que Penemue, Gabriel no tenía problemas con la que pasará. Sus preocupaciones la habían abandonado desde el día en el que aceptó que no había manera de detener a Issei. No estaba preocupada por él, porque confiaba plenamente en su juicio y criterio, además de su fuerza y poder. No era débil. Issei probablemente sea el hombre más fuerte que conoce y ha visto, sin mencionar a su padre. Por eso no estaba preocupada por él, más bien sentía lástima por Lucifer. No tenía oportunidad de ganar. Ella lo había visto junto a Penemune en persona. Issei ya había superado a los Maous. Lo supo cuando lo vio acabar con los Maous Beelzebub y Asmodeus. Su fuerza y poder estaban a otro nivel, y sabía que solo era la punta del iceberg. Algo le decía en su interior que aún faltaba mucho para que Issei alcanzara su límite, que aún debía crecer más. Era su destino. Tampoco estaba preocupada por su facción. Sabía que no saldría afectada siempre y cuando no se metieran en el camino de Issei. Gabriel podía asegurar que en esta pelea Issei saldría victorioso y que él llevaría el inframundo a una nueva era llena de paz y prosperidad, no solo al inframundo, sino a todas las razas. Lo había visto en el corazón de Issei, no sabía cómo explicarlo, pero lo sabía y lo había visto, un mundo en orden y en paz, donde distintas facciones y razas convivían en armonía sin la necesidad de pelear, y en el centro, manteniendo posible esa unión, estaba Issei. Ella lo sabía muy bien. Para que este mundo prosperara y la vida se mantuviera, Issei era indispensable en la ecuación. Gabriel sabía que Issei no solo sería el gobernante del inframundo, también lo sería del mundo, pero más que un gobernante, él sería un guardián.
El guardián de este mundo, quien velaría porque el bien y el mal no se salgan de control, sino que se mantengan en completo equilibrio, ese era su destino, el destino del hombre que robó su corazón, y un día ella estaría con él en ese futuro, no como su amiga sino como una de sus compañeras de vida, su mujer, y hasta que ese día llegara, seguiría apoyando y confiando en él. Por ahora solo podía ver el surgimiento de un nuevo líder, el surgimiento de un rey. En el grupo de amigos de Issei, con los acontecimientos que estaban ocurriendo, todos ellos tenían puntos de vista distintos. En el caso de Sircech, él sabía que nada podría detener a su hermano, ni siquiera Serafall, por lo que había visto y escuchado, entendió que Issei llevaba planeando este movimiento desde hace mucho tiempo y ellos no tenían idea, solo Tiamat aparentemente lo sabía, era de esperarse, ella era la compañera de batalla de su hermano. Estaba un poco molesto porque Issei no confió en ellos y les ocultó este secreto. Estaba seguro que no era el único, pero también era consciente de que su hermano lo había hecho para protegerlos. Unas veces Issei ganara contra Lucifer, Sircech sabía que él tomaría el mando sobre los demonios, ya habría tiempo de explicaciones, por ahora solo podría observar el encuentro. Se preguntaba qué haría su madre una vez se enterara de lo acontecido, seguramente no reaccionaría nada bien, solo esperaba que Issei fuera consciente con ella en ese momento. En cuanto a las hermanas Lucifuge, mientras observaban a Issei y Tiamat, se preguntaban cuánto tiempo llevaban planeando esto. No era algo que se podía establecer de un día para otro, ellos lo había elaborado hace tiempo y no les había dicho nada, en cierta forma les dolía que ellos les ocultara ese secreto, pero también eran conscientes de que fue por su protección, ya no se podía hacer nada al respecto y solo esperaban una explicación de ambos una vez terminara la pelea. Ajuka, si bien estaba sorprendido por el razonamiento y acciones de su amigo, no podía evitar estar de acuerdo en cierto punto con Issei. El inframundo actualmente era corrupto, lleno de avaricia y soberbia, los líderes eran un mal ejemplo para la sociedad, eran el cáncer en el inframundo, entendía a Issei al querer deshacerse de ellos, y estaba seguro que él se encargaría de construir un mejor lugar para vivir, así tenga que destruir el anterior, solo esperaba que no se saliera de las manos, pero conociendo a su amigo eso no pasaría. Yui por otro lado era la más afectada del grupo, el hombre que ama con locura y su padre estaban por enfrentarse y era consciente de que solo uno saldría vivo, eso la lastimaba, entendía muy bien el razonamiento de Issei, los Maus ciertamente han traído desgracia al inframundo, pero uno de ellos era su padre y pese a sus defectos seguía siendo su padre, hace tiempo había perdido a su madre y solo le quedaba su hermano mayor y su padre. Pero sabía que Issei terminaría con su vida, tenía sus razones y motivos para hacerlo, no podía evitarlo, pero no sabía qué hacer, seguía amando a Issei, aún si acaba con la vida de su padre lo seguiría haciendo, pero para poder mantener esta amistad y en un futuro su relación, ambos debían hablar una vez terminara todo esto. En cuanto a Serafall, ella solo tenía un pensamiento, hablar seriamente con Issei, le importaba poco si estaba de humor o no, él la escucharía una vez todo esto terminara, por primera vez estaba furiosa con él por el hecho de que le ocultó un gran secreto, ¿acaso no confiaba en ella? Creía que le temería una vez se enterara de lo hizo o tenía planeado. Ella siempre ha sido abierta ante él, nunca le ocultó nada y esperaba que él también lo hiciera, era su mejor amiga y algo más, Issei y ella nunca han aclarado su relación, pero ambos son conscientes de que hay química entre ellos. Ella es su luz y le dolía que Issei le ocultara cosas, también estaba molesta con Tiamat, ella lo sabía todo desde el principio, incluso recuerda las palabras que le dijo una vez, cuando preguntó si sabía lo que quería Issei. Tiamat. No me dijo nada Serafall, por más que intenté nunca quiso hablar de ello, lo siento mucho, no conozco sus razones. Ambos le habían mentido, pero aún si estaba molesta con ellos, también era consciente del por qué lo hicieron, probablemente fue para protegerlos a todos, ellos sí que no cargarán con esa culpa en su espalda, ese rechazo de la sociedad demoníaca. Serafall sabía que una vez Issei ganara, muchos demonios estarían en contra de él y conociéndolo mejor que nadie, era consciente de que Issei actuaría de una manera poco ortodoxa contra los que fueran en su contra, sería visto como un villano y probablemente eso era lo que él no quería que ellos sufrieran. Odiaba eso de Issei, siempre sacrificándose y guardando todo el daño para él, que no podía entender que no estaba solo, una vez todo esto terminara se lo haría ver, se aseguraría de tener una charla con él, era un idiota, pero era su idiota
importa, no importan los errores o acciones que cometa, ella siempre estará con él, porque él es el hombre que es dueño de su corazón, cuerpo y alma. Luego hablaría con él, mientras solo podía esperar y observar el encuentro entre su hombre y Lucifer. Todos los presentes en el campo de batalla sabían que el futuro del inframundo, como también el de la guerra de las tres facciones, dependía de lo que ocurriese a continuación. Lucifer, morir. No me hagas reír, niño, tú y esa mujer podrán ser fuertes, pero no te olvides que nosotros somos los Maous, los demonios que están encima de todos los demás y sí, sobre ti también. Pensaba perdonar tu ultraje y dejarte vivir con la condición de que me dieras a esa dragona, pero veo que no se irá de tu lado y tú no te retractarás de tus palabras y acciones, así que me veré en la obligación de exterminarlos. Sea agradecido, Gremory, morirán por las manos de los Maous, dijo arrogante mientras sonreía y miraba a Issei y Tiamat. Él se encargaría de acabar con sus vidas, al igual que Leviatán, que estaba a la par suyo, le demostraría que con los Maous no se debe jugar. Issei, no importa cómo se llamen o los títulos que se pongan, la basura sigue siendo basura, hoy morirán y nadie lo impedirá, no si quiere seguir viviendo. Una vez me encargué de ustedes, llevaré al inframundo a una nueva era y en ella no están ustedes, dijo mientras se separaba del abrazo de Tiamat y miraba con desprecio a los Maous. Issei, como sea, nunca he sido bueno con las palabras y no pienso postergarlo más tiempo. Tiamat, justo cuando pronunció el nombre de su compañera, la misma salió disparada hacia el frente con dirección hacia los Maous. La Mau Leviatán no tuvo tiempo de reaccionar cuando la reina dragón se posicionó frente suyo y le dio un fuerte golpe en todo su rostro, mandándola a volar por los aires, mientras su rostro era manchado por su sangre. Tiamat no perdió tiempo, sacó sus alas y persiguió a Leviatán. Tenía unas cuentas pendientes que resolver con esa zorra, además tenía órdenes y un plan que seguir, el cual consistía en que ella se enfrentaría sola y acabaría con la Mau Leviatán, dejando a el Mau Lucifer a merced de su maestro, pero debían pelear por separado para que ninguno de ellos pudieran ayudar al otro, y no solo estaba el problema de que los Maous se ayudarán, también estaban sus soldados y seguidores, que no dudaría en ayudar a su líder. Si bien ella y su maestro podrían acabar con ellos fácilmente, también estaba la posibilidad de que no solo los demonios se unieran, sino también algunos ángeles o caídos interfirieran en su pelea. Era mejor dividir y conquistar. Su maestro le había dado una única tarea, acabar con la Mau y todo aquel que interfiera en su misión, y eso haría. Justo cuando alcanzó en los aires a la Mau Leviatán, la tomó con la guardia baja, ya que se estaba recomponiendo del golpe anterior que le había dado. Aún así no tendría piedad con la demonio. Una vez se posicionó sobre ella mientras volaba, le tomó con una mano su pelo y con la otra le conectó otro golpe en su rostro, mandándola a volar aún más lejos de la zona donde se encontraba su maestro. Estaba preparada y solo tenía un objetivo en mente. Tiamat, voy a matar a esta zorra, dijo mientras batía con más fuerza sus alas para alcanzar a la Mau y terminar de una vez por todas con su miserable vida. No podía fallar, su maestro se lo pidió y por él haría cualquier cosa. Después de todo, ella sería en un futuro su esposa y la madre de sus hijos, como su mujer, no podía fallarle, y menos si es al hombre que es dueño de su corazón, cuerpo y alma. Mientras Tiamat se alejaba un poco de la zona, dejando a Lucifer y Issei atrás, los mismos se miraban fijamente. Una vez la dragona había partido con la Mau Leviatán, ninguno se movía y nadie a su alrededor hacía nada, solo observaban atentos cómo se miraban Lucifer y Gremory. Estaban a la espera a que uno de ellos se moviera y comenzara el encuentro que decidiría el curso de la guerra. Lucifer, supongo que le pediste a tu dragona que se encargará de Leviatán. Bueno, no importa, lamentablemente para ti ella morirá por las manos de mi colega. En parte es bueno que se fueran, así yo puedo acabar contigo enfrente de todos, así verán que conmigo nadie se mete, y les servirá de advertencia a aquellos que quieran ir en mi contra. Sea agradecido, Gremory, dijo sonriendo mientras miraba a Issei, quien no había cambiado su expresión seria ante sus palabras. Issei, lo que digas me importa poco, imbécil, me sorprende que aún no veas la diferencia que hay entre nosotros. Tú ni siquiera pudiste enfrentar solo a los dragones celestiales, y aún así crees que podrás hacer algo contra mí. Simplemente patético, mencionó aburrido mientras miraba a Mau. Lucifer, y tú sí, si hubieras estado cuando ellos aparecieron, te aseguro que no hubieras logrado nada contra ellos. Puede que no sea tan fuerte como el emperador rojo y blanco, pero lo soy más que tú, eso es un hecho innegable, dijo sin borrar su sonrisa arrogante mientras miraba a Issei, quien negaba con su cabeza por sus palabras. Su actitud lo estaba empezando a molestar. Issei,
Idiota, eres un completo idiota, te preguntaré algo, ¿el nombre Emperador de la Destrucción te suena imbécil? Preguntó serio mientras cruzaba sus brazos y miraba a Mao. Lucifer, hace una semana ese nombre ha sonado por diversas partes, tengo entendido que ese título fue puesto a una persona por el mismísimo Drake el dragón emperador rojo, quien se lo dio a un hombre que fue capaz de pelear codo a codo con él, llevándolo al límite y sobrevivir al encuentro, ¿pero qué tiene eso que ver? Preguntó dudoso mientras miraba a Issei y por alguna razón no le gustaba por dónde iba esta conversación. Issei, que tienes al emperador de la destrucción justo frente tuyo imbécil, dijo serio y frío mientras miraba a Lucifer. Esa información no solo había sorprendido a Mao Lucifer, sino que a todos en la zona que estaban escuchando la conversación, pero principalmente habían sorprendido a Elohim, Gabriel y Penemue, quienes no conocían ese suceso. Habían escuchado sobre un hombre que se había enfrentado a Drake y había salido vivo del encuentro, además de llevar al dragón al límite, sabían de eso por palabras divulgadas por el mismo emperador rojo, pero desconocían la identidad del implicado en esos relatos, ahora lo sabían y no podían estar más sorprendidos y se preguntaban cuán fuerte era Issei. Penemue y Gabriel mientras analizaban esa información no pudieron evitar recordar el encuentro de ayer con Issei en el mundo humano y una de sus palabras cuando estaban hablando y habían preguntado el por qué estaba ahí. Issei, nada en especial, solo un pequeño castigo que me gane al hacer una tontería, pero no es importante. ¿Recuerdan que dijo eso y en ese instante en sus cuerpos entraron unas ganas inmensas de moler a golpes a Issei? Como que no era importante, se había enfrentado a un jodido dragón celestial y no se los había dicho, eso las molestó y mientras veían a Issei, los presentes en la zona a su alrededor podían jurar que ambas mujeres desprendían un aura oscura mientras sonreían de manera angelical, incluso Elohim fue obligado a salir de sus pensamientos, y al ver el estado de sus hijas se alejó unos cuantos pasos de ellas, no quería salir herido, nada es más temible que una mujer enamorada completamente furiosa. Los únicos que no estaban sorprendidos eran los amigos de Issei, ya que ellos conocían esa información, por algo Issei había estado una semana ausente, estaba recuperándose de sus heridas y la pérdida de energía, aunque eso lo había hecho en solo 2 días, todos ellos sabían que Vanelana no lo dejaba salir hasta que la semana culminara. Issei, ¿en serio creíste esa estupidez de que estuve una semana ausente por una enfermedad? Eres un idiota, estuve ausente porque me enfrenté a Drake y tuve que sanar mis heridas y recuperar mi energía de ese encuentro, pero esa es la verdad, yo soy el emperador de la destrucción y también, tu verdugo, dijo serio mientras miraba la cara de imbécil que tenía Lucifer al revelar esa noticia, no es como si le importara que supieran su identidad. Lucifer, no me esperaba eso, pero igual no cambia nada, no importa cómo te llamen, yo soy más fuerte, tú seguramente solo tuviste suerte, pero conmigo no la tendrás, tu camino llegó hasta aquí Iremori, mencionó confiado de sus palabras y seguro de sí mismo mientras miraba a Issei. Lucifer, mira incluso te mostraré algo de mi generosidad, si juras lealtad ante mí mientras te arrodillas justo ahora, perdonaré tus faltas hacia los Maous y te nombraré comandante supremo de las fuerzas de Lucifer, aunque tu compañera ha exterminado a la mayoría de mis soldados, bueno después enlistaremos a más, dijo sonriendo mientras miraba a Issei. Issei, ¿cómo? ¿Que seré el comandante supremo? Espero y no mientas, mencionó fingiendo sorpresa mientras miraba a Mao. Lucifer, jajajaja, no de ninguna manera, dijo sonriendo y creyendo que Issei había caído ante sus palabras. Issei, rayos, qué mala suerte, como no lo noté antes, lo siento pero ya tomé una decisión, la cual es eliminarte por completo insecto, contestó serio y frío mientras veía con desprecio a Mao. Lucifer, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Dijo completamente sorprendido y frustrado por el giro inesperado. Issei, ¿fuiste tú, quien ha destruido la vida de muchos y amenazaste a mis mujeres? ¿Creíste que después de eso te sería leal? Estás muy equivocado, mencionó con frialdad. Lucifer, patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme, mencionó confiado y arrogante. Issei, ya me cansé de hablar contigo idiota, suficiente de estupideces, estoy aquí con un único motivo y ese es matarte de una vez por todas y si alguien se interpone en mi camino, tendrá el mismo destino, la muerte, dijo con una voz profunda y fría mientras liberaba de golpe parte de su poder, lo cual causó que el suelo debajo suyo se destruyera por completo. El ambiente se volvió pesado y el
el cielo se comenzó a oscurecer, todo mientras Issei era rodeado por su aura de destrucción y sus ojos se tornaban rojos, la presión era abismal y muchos de los soldados presentes no pudieron resistirla y cayeron de rodillas contra el suelo, solo los serafines, Cadres, Elohim y el grupo de amigos de Issei pudieron mantenerse en pie, pero podían sentir la presión. Si esto era así con una parte del poder de Issei, no se podían imaginar cómo sería si liberaba todo por completo. Lucifer miraba asombrado a Issei, pero en su interior comenzaba a sentir miedo. Siempre ha sabido que él era fuerte, pero no esperaba que fuera tanto. Podía asegurar que estaba por arriba de la clase Mao o Super Demonio. Debía ir con precaución para poder salir vencedor en esta pelea. Había comprendido que no sería nada fácil enfrentarlo, pero confiaba en sí mismo y estaba seguro de que ganaría. Él tenía en su poder algo que era letal para los demonios, solo él podía manejar la luz en la facción demoníaca y aunque Issei fuera muy fuerte, seguía teniendo las mismas debilidades que los demás. Esto no era nada que no pudiera manejar, eso era lo que pensaba, sin tener en cuenta el verdadero alcance del poder único de Issei. Issei. Qué curioso, ¿nunca sospechaste que yo pudiera superar la fuerza de los Maous?, dijo serio y frío mientras comenzaba a caminar con pasos lentos y firmes hacia Lucifer. Lucifer no contestó, en cambio creó una esfera de luz y la arrojó contra Issei, pero justo cuando llegó a él, fue repelida con facilidad con un simple movimiento de su mano. Aún así Lucifer no se dejó intimidar y comenzó a arrojar muchas más esferas contra Issei, generando una cortina de humo al chocar con él, pero esa cortina de humo se iba acercando cada vez más a él, y justo cuando detuvo sus ataques, Issei emergió intacto del humo con un rostro serio y una mirada fría. Además de que estaba frente suyo, no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás mientras lo miraba sorprendido. El elemento de luz no le había hecho ningún daño como era posible. Issei. Lucifer, me conoces bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto, mencionó serio mientras se refería a Elohim. Issei. Más vale que te prepares, dijo sin quitar su semblante frío ni apartar su mirada de su presa. Lucifer. No eres nadie para poner tu autoridad, esto no se va a quedar así, ¿oíste?, respondió con seguridad y confianza una vez se recuperó de la impresión de hace poco. Issei no respondió, en un parpadeo apareció frente a Lucifer y le dio un fuerte golpe con su puño en su estómago que le sacó el aliento y le hizo escupir un poco de sangre al Mao, quien se recuperó rápido para lanzar dos puñetazos hacia Issei, pero fueron esquivados con suma facilidad, y posteriormente recibió dos golpes en su cara de parte de Issei que lo mandaron a arrastrarse unos pasos hacia atrás. Recomponiéndose nuevamente le lanzó otro puñetazo, pero Issei se hizo a un lado con facilidad y le dio una fuerte patada en su pecho que lo mandó otra vez hacia atrás. Lanzándose nuevamente al ataque, Lucifer comenzó a dar varios combos de golpes, pero cada uno de ellos eran esquivados y contraatacados por Issei, quien no mostraba ni el más mínimo esfuerzo durante la pelea, y eso hacía enfurecer más al Mao. Después de unos cuantos intentos de golpear Issei, fracasando en todos, harto de la situación, Issei esquivó el último ataque de Lucifer y lo golpeó con una patada en todo su pecho, la cual lo mandó a volar y estrellarse contra una pila de rocas presentes en la zona, todo bajo la atenta mirada de los espectadores. Issei. ¿Qué sucede? ¿Es todo lo que tienes? Patético. Como te dije, hoy morirás, insecto, mencionó mientras cruzaba sus brazos y miraba dónde estaba Lucifer entre varias piedras a su alrededor. El Mao no respondió, mientras se levantaba mantenía el contacto visual con Issei, estaba furioso pero no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio, debía actuar sabiamente. Issei Gremory había demostrado que no era alguien que se pudiera tomar a la ligera, aún así pese a las dificultades, estaba confiado de que podía ganar, que esto solo fue suerte de parte de Issei, él no podía ser mejor ni más fuerte que él, jamás lo aceptaría, era hora de ponerse serio y acabar con ese traidor. Mientras las cosas se comenzaban a calentar en el campo de batalla de las tres facciones bíblicas, un poco alejados de esa zona, se estaba por llevar a cabo otro encuentro protagonizado por dos mujeres extremadamente fuertes. Tiamat vs Leviatán. Pum. A unos cuantos metros de distancia de la zona de guerra, la Mao Leviatán impactó fuertemente contra el suelo, mientras Tiamat descendía con elegancia a unos cuantos metros de ella. Una vez recompuesta, la Mao se levantó mientras miraba con furia a la dragona y se limpiaba la sangre que salía de su labio. Leviatán.
maldita, ¿cómo te atreves a ponerme una mano encima? Me importa poco que seas un rey dragón, a mí me debes respetar, maldita, dijo furiosa mientras miraba a la dragona, que no mostraba ningún sentimiento ni reacción ante sus palabras y solo la miraba con un rostro serio y frío. Tiamat. Yo solo respeto a mi maestro, zorra, mencionó con su rostro serio y frío mientras miraba a la Mahou. Leviatán. Tú, ya me harté de ti y tu estúpido maestro, te voy a matar, dijo mientras se lanzaba a atacar a Tiamat. Justo antes de llegar a ella, creó una serpiente de agua y la mandó contra la dragona, quien la evaporó con su fuego y la recibió de frente a ella. Una vez estando frente a su rival, comenzaron a repartir varios golpes, ya sean patadas o puñetazos, ninguna se detenía y cada golpe que soltaban era esquivando y contraatacado por su rival. Viendo la situación, la Mahou logró conectar su puño en el estómago de Tiamat, lo que le dio el tiempo suficiente para alejarse y preparar su próximo movimiento, colocando sus manos sobre la tierra y lanzó su ataque hacia la dragona. Leviatán. Hice geyser, pronunció y segundos después un enorme torrente de hielo sobre el suelo emergió de manera colosal debajo de Tiamat, impactándola y mandándola a volar y caer contra suelo. Tiamat. TSK, maldita, dijo mientras se ponía nuevamente en pie y miraba a la Mahou, se había descuidado un poco, pero no estaba herida, solo unos cuantos raspones, nada grave. Tiamat. ¿Así quieres jugar? Bien, toma esto, maldita zorra. Justo después de pronunciar esas palabras, expulsó de su boca una gran llamarada de fuego de color celeste, que fue hacia la Mahou y la engulló por completo. Una vez el ataque de Tiamat cesó, la dragona pudo apreciar cómo la Mahou se encontraba intacta mientras estaba protegida dentro de una esfera de hielo que se fue desintegrando una vez el ataque culminó, todo mientras Leviatán miraba con una sonrisa arrogante a la dragona. Tiamat. TSK, así que el fuego es inútil, bien, entonces... Se extendía su mano derecha hacia un lado y abría su dimensión de bolsillo y sacaba una espada y la apuntaba contra la Mahou. Tiamat. Prepárate, zorra, pronunció mientras miraba a la Mahou y la apuntaba con su espada, la cual era un regalo de su maestro. Él la había hecho con un mineral extremadamente duro, además de usar su poder para fundirlo y crear esta arma para ella, era un tesoro muy valioso para ella. No acostumbraba a usarla mucho, pero se aseguraría terminar con la vida de la Mahou con la espada que su maestro le confió. Leviatán. Interesante, aceptó el reto, dijo mientras creaba en su mano una espada de hielo y la apuntaba contra Tiamat. Clac. El choque de ambas espadas sonó por toda la zona. Tiamat y Leviatán no desistían en ningún momento, ambas forcejeaban sobre la otra con sus armas sin mostrar signos de retirarse. De un momento a otro Leviatán creó con su mano libre una pequeña daga de hielo y trató de cortar el cuello de Tiamat, pero la misma se anticipó a la acción y retrocedió unos cuantos pasos evitando el ataque de la Mahou, quien no se quedó inmóvil cuando vio a la dragona retroceder y lanzó su próximo movimiento. Leviatán. Toma esto, maldita, dijo mientras a su alrededor se creaban picos pequeños de hielo y los mandaba contra la dragona con intenciones de herirla de gravedad. Tiamat no se movió al ver el ataque que venía contra ella, sino que con su arma comenzó a cortar todos los ataques de Leviatán, y justo cuando terminó de cortar el último, la Mahou estaba frente suyo, había aprovechado su distracción al defenderse que no notó cuando se movió. Leviatán. Congélate. Justo antes de que la Mahou la congelara por completo, cortó la manga de su traje y la interpuso entre el ataque de la demonio, que terminó por congelar su prenda y evitando así su movimiento. Segundos después Tiamat decidió pasar a la ofensiva, tomando impulso dio un gran salto que la elevó en el aire dejando a la Mahou en el suelo y como si fuese impulsada por el viento, descendió a una gran velocidad y cayó justo detrás de Leviatán no sin antes realizar un corte en toda su espalda, pero cuando volteó a ver se sorprendió al ver una espada de hielo siendo sostenida por la mano izquierda de la Mahou mientras cubría su espalda. Había fallado en su ataque. Viendo la situación dio un salto hacia atrás para pensar en una nueva estrategia, mientras la demonio se volteaba y la encaraba. Bueno chicos, ya saben el típico spam de siempre. No se olviden suscribirse a este canal, activando las notificaciones, eligiendo la opción todas. Así YouTube les avisará sobre nuevos contenidos que va a traer este canal y ustedes los puedan disfrutar bien. Bueno, no se olviden su bonito like para el algoritmo y no les tomo más tiempo y sigamos con este fanfic. Leviatán. No esperaba menos de la infame reina dragón Tiamat, bien hecho. Mencionó divertida mientras terminaba de darse la vuelta y miraba fijamente a su enemiga. Tiamat. Leviatán, ¿puedo saber por qué tú y Lucifer no aceptan la paz? ¿Por qué sacrifican tantas vidas inocentes? ¿Qué conseguirán con eso?
Preguntó una vez se incorporó y miraba fijamente a Lamau. Leviatán. Ser los ganadores, dijo sonriendo con arrogancia mientras veía a la dragona. Tiamat. Eso es únicamente una matanza sin sentido, mencionó mientras miraba a la demonio, no es que quisiera hacerla cambiar de opinión, solo tenía curiosidad por los pensamientos de los Maous sobre ese tema. Leviatán. Tus palabras para nada me ofenderán, si valoras tu vida, entonces, abandona esa espada y trabaja para nosotros, dijo sonriendo con la esperanza de que la dragona aceptará y tenerla entre sus filas, sería un golpe muy duro para ese tal Issei Gremori, ver cómo su compañero lo traicionaba. Tiamat. No, con voz seria y segura pronunció esa palabra, no existía nada en este mundo que la hiciera separarse del lado de su maestro. Leviatán. De lo contrario, morirás, así es como funciona esto, ¿verdad? Dijo mientras miraba a la mujer y trataba de hacerla caer con sus palabras. Tiamat. No es así. Después de pronunciar esas palabras, Tiamat se lanzó de frente contra Leviatán y una vez estando cara a cara, comenzaron a chocar sus espadas mientras danzaban en el campo de batalla. Tiamat. Cualquiera desearía vivir, cualquiera desearía seguir viviendo, dijo furiosa mientras pasaba su espada muy cerca del rostro de Lamau. Mientras Leviatán esquivaba el corte de Tiamat haciendo su cabeza hacia atrás, la dragona aprovechó esos segundos y dio una voltereta hacia atrás y justo cuando cayó al suelo saltó hacia el frente mientras preparaba su espada para cortar a la demonio, pero justo cuando llegó a ella, su espada fue interceptada por la de Lamau y ambas comenzaron a forcejear. Tiamat. Las vidas, no son algo que deberían menospreciar. Dijo mientras aplicaba más fuerza y acercaba más su espada al rostro de Lamau. Leviatán. Lo que acabas de decir, nunca lo entenderé. Justo después de hablar, logró alejar a Tiamat al aplicar más fuerza y realizar un corte horizontal que obligó a la dragona a retroceder, pero no se quedó quieta. Posó una de sus manos en el suelo y posteriormente salió un pilar puntiagudo de hielo debajo de la dragona con intenciones de empalarla. Tiamat al ver el peligro, puso su espada en su pecho para recibir el ataque sin salir herida, el pilar no se detuvo y continuó creciendo llevándose a la dragona con él a una altura elevada, pero Tiamat de un momento a otro tomó impulso y saltó fuera del alcance de ese pilar, pero no tomó en cuenta lo que vendría después. Leviatán. Te atravesaré. Mientras iba cayendo, logró escuchar las palabras de Lamau y vio cómo del pilar que se había creado le comenzaron a crecer y expandir picos a sus lados, los cuales tenían un único objetivo. Ella, viendo cómo se acercaban mientras caía, haciendo uso de su espada comenzó a destruirlos y esquivarlos, pero cuando terminó de quebrar el último pilar, Lamau estaba sobre ella suspendida en el aire y le dio una fuerte patada que la mandó a estrellarse contra el suelo. Leviatán no tenía planeado esperar a que la dragona se recuperara y haciendo uso de sus alas, se elevó más alto y creó una gigantesca esfera de hielo y la soltó sobre la dragona. Recuperándose del golpe que le dio Lamau, Tiamat abrió sus ojos mientras yacía acostada en el suelo, pero justo cuando los abrió tuvo que reaccionar a tiempo y esquivar una gigantesca bola de hielo que cayó donde estaba ella, se arrojó hacia un lado, pero gracias al temblor que provocó el impacto, la hicieron desestabilizarse y comenzar a dar vueltas por el suelo, hasta que finalmente logró incorporarse. En ese momento una nube de polvo levantada por el ataque de Lamau se hizo presente dificultándole su vista. Justo cuando el polvo cesó, sintió como su pecho era golpeado fuertemente y fue mandada a volar hacia atrás, cayendo acostada en el suelo mientras sentía el dolor en su pecho. Se había descuidado y bajado su guardia. Ella tenía el mal hábito de jugar con sus presas cuando no estaba Issei presente. Él siempre le ha dicho que no debe jugar, sino más bien atacar con todo y terminar con sus enemigos sin dejarlos reaccionar. Era hora de mostrar por qué es la compañera de su maestro, era hora de mostrar por qué es considerada como la reina dragón más fuerte. Leviatán. ¿Qué te ocurre? ¿Acaso eso es todo lo que tienes? Preguntó mientras llegaba donde estaba la dragona y ponía su pie sobre el estómago de Tiamat y comenzaba a presionarlo, ganándose unos quejidos de la dragona. Leviatán. Los débiles no tienen derecho a ponerse de pie frente a mí, si no son fuertes no merecen tener sueños, agoniza y muere como un miserable animal, dijo de manera arrogante al creer que ya había ganado, mientras continuaba pisando a la dragona. Tiamat. Las personas, ¿para ti qué son? Preguntó mientras miraba a la Moau, quería saber la respuesta de ella antes de matarla. Leviatán. Los débiles no me interesan, mencionó con desinterés y soberbia. Tiamat. Leviatán.
gritó mientras expulsaba una fuerte corriente de viento que obligó a la Mao a retroceder. Segundos después comenzó a ponerse nuevamente en pie, una vez lo hizo su cuerpo fue rodeado por una aura celeste, debajo de sus pies el suelo comenzó a congelarse, sus brazos se tornaron celeste con escamas, mientras sus manos se convertían en garras, de su espalda baja comenzó a crecer una cola y por último de su frente salieron dos pequeños cuernos de tonos celestes, además de que sus mejillas y frente fueron invadidas por unas pequeñas escamas y sus colmillos crecieron un poco. Esta era una forma que podía adquirir sin la necesidad de transformarse completamente en su forma dragón, esta técnica se llamaba Dragon Force, al acceder a esta forma adquiere unas características de dragón en su cuerpo, como las escamas y unos colmillos más prominentes, sus manos se convierten en las garras de un dragón. En este estado podía obtener los poderes de su forma dragón sin la necesidad de convertirse en uno, su fuerza, velocidad y potencia se ven multiplicados, sus habilidades de lucha crecen enormemente igual que su poder mágico. Era hora de ponerse seria y terminar de una vez por todas con este encuentro, su maestro la estaba esperando y no podía hacer esperar a su hombre, era momento de acabar con la zorra. Leviatán. Finalmente me mostrarás de lo que eres capaz, dijo Seria al ver la nueva apariencia de la dragona, debía admitir que su poder se había elevado considerablemente, no por nada es considerada la reina dragón más fuerte, lástima que decidió no unirse a ellos, ahora debía morir. Leviatán. Así que esa es tu verdadera fuerza, nada mal, veo que tu título no es por nada, lástima que perecerás aquí mismo, Lucifer y yo te... fuerte, Tiamat. Por lo menos yo sí tengo un hombre, uno que me valora y acepta por lo que soy, uno que acepta mis defectos y me ayuda a avanzar y crecer, uno que me apoya y consiente, tal vez no sea la persona más accesible, pero es el hombre más fiel, amoroso y protector que conozco, y me siento honrada de poder estar a su lado, eso es algo que tú nunca tendrás. Patética vida zorra, dijo sonriendo con superioridad mientras veía a la Mao que estaba hecha furia por sus Leviatán. Tú, Maldi, Bast, no pudo continuar porque la dragona la interrumpió. Tiamat. Terminemos esto de una vez, mi hombre me está esperando, serás derrotada, dijo Seria mientras le apuntaba con su espada. Segundos después, gracias a su nuevo estado, salió disparada hacia la Mao y preparó una fuerte estocada contra la demonio, quien fue tomada por sorpresa y apenas pudo reaccionar para evitar ese corte haciendo a un lado la espada de la dragona con la suya, pero no salió del todo inmune, ya que en su mejilla había un corte profundo. Tiamat no se quedó inmóvil, una vez su corte fue redireccionado, giró sobre su eje y le dio una fuerte patada a la Mao que la mandó unos cuantos pasos atrás, pero no terminó ahí, ya que la persiguió y comenzó a moverse a una gran velocidad a su alrededor mientras soltaba cortes tras cortes con su espada. Leviatán, si acaso podía reaccionar, creaba pequeños pilares de hielo para detener el avance de Tiamat o se defendía y evadía los cortes con su espada, pero no servía de mucho para detener a la dragona, su cuerpo se estaba empezando a llenar de heridas y sangre ante las poderosas embestidas de la dragona. Leviatán. Infeliz. Harta de la situación, colocó sus manos en el suelo y creó a su alrededor un montón de picos de hielo que crecieron y se expandieron para alejar a la dragona, pero la misma que se encontraba en el aire sobre los picos, realizó un corte con su espada y quebró los pilares de Leviatán. La demonio, al poder finalmente ver a su rival, no perdió tiempo y se elevó en los aires, mientras los trozos de hielo caían y se situó en uno, acción que realizó también Tiamat, y de un momento a otro mientras caían ambas, se lanzaron contra la otra y comenzaron a intercambiar golpes con sus armas.
Impulsándose ambas hacia atrás cayeron sobre unos trozos de hielo mientras descendían. Leviatán, haciendo uso de su poder, creó un pilar de hielo que crecía de la base donde estaba situada y lo mandó contra la dragona, destruyendo el trozo donde se encontraba, pero Tiamat había saltado antes del impacto y aterrizó sobre el pilar creado por la Mahou, que servía de puente para llegar a ella, y se lanzó al ataque. Leviatán, al ver las intenciones de la dragona, cortó el pilar con su espada, pero Tiamat se anticipó a eso y saltó hacia un trozo más elevado y lo usó para impulsarse y caer sobre la demonio, quien no pudo reaccionar a tiempo y fue derribada por la dragona, terminando ambas impactando fuertemente en el suelo, siendo la Mahou la perjudicada al ser la primera, ya que Tiamat estaba sobre ella tratando de atravesarla con su espada. Una vez ambos cayeron y la cortina de humo cesó, se podía ver como Leviatán estaba acostada en el suelo mientras sobre su pecho, específicamente en su corazón, había un escudo de hielo que evitaba el alcance del arma de la dragona que estaba sobre ella. Crack, crack. Eso no era bueno, su escudo estaba comenzando a ceder ante la fuerza de la dragona. Si seguía así sería atravesada, así que tomó una decisión. Justo cuando el hielo cedió, movió su cuerpo para no ser atravesada de gravedad y dejó que la espada de Tiamat atravesara su brazo. Al ver esto, Tiamat no perdió tiempo y tiró de su espada, no sin antes llevarse consigo el brazo de la Mahou. La sangre no tardó en aparecer manchando la tierra sobre ellas. Al ver que consiguió herir a la demonio, Tiamat saltó hacia atrás mientras esquivaba un corte realizado por Leviatán para alejarla de ella. Una vez libre de las garras de la dragona, procedió a levantarse con la ayuda de su espada mientras aguantaba el dolor al perder una extremidad. Al terminar de incorporarse, miró fijamente a Tiamat, quien la miraba sin algún interés, como diciendo que ella era una pérdida de tiempo. Leviatán. Qué interesante, es muy interesante. Sacrific. Leviatán. Enfréntame, combatamos hasta la muerte. Gritó extasiada mientras se lanzaba contra Tiamat, quien realizó la misma acción y fue al encuentro. Una vez estando frente a frente, comenzaron a intercambiar varios golpes con sus armas. A pesar de que Leviatán solo tenía un solo brazo, no evitaba que no mostrara habilidad y manejo en la pelea. Segundos después de estar esquivando y realizando cortes en su rival, la Mahou vio una oportunidad y, haciendo uso de su brazo amputado, lo sacudió lo suficiente para que cayera sangre en la cara de Tiamat y la cegara por unos instantes, acción que aprovechó Leviatán y le dio una patada en el costado izquierdo a la dragona, mandándola a volar y estrellarse contra el suelo, donde dio varias vueltas hasta detenerse. La demonio no perdió tiempo y fue a atacar a la dragona. Justo cuando llegó soltó dos cortes letales con su arma que fueron esquivados con agilidad por Tiamat. Una vez se limpió su rostro y, haciendo una maniobra, logró separarse a tiempo de la Mahou, que con su pierna tocó el sitio donde estaba la dragona, sacando varios picos de hielo. Una vez Tiamat los esquivó todos, llevó su pelea a los cielos, dando un salto para elevarse, siendo seguida por la demonio, donde una vez frente a frente comenzaron a intercambiar golpes entre ellas. Leviatán, haciendo uso de su experiencia y habilidad, creó de su brazo amputado un pico que fue dirigido hacia Tiamat, quien giró para evadirlo y posteriormente cortarlo. En ese momento la ley de la gravedad se hizo presente. Todo lo que sube tiene que bajar. Una vez estando en tierra, Leviatán comenzó a realizar cortes con su espada, donde mandaba ondas de hielo contra Tiamat, quien destrozaba cada ataque que le lanzaran. Cansándose de la situación, fue a atacar de frente a la Mahou, pero una vez estuvo frente a ella, un muro de hielo se interpuso en su camino, pero no fue ningún impedimento para ella. Realizando un combo de patas, destruyó el muro y logró conectar una en el cuerpo de Leviatán, mandándola a arrastrarse unos cuantos pasos hacia atrás. Ambas se miraban cansadas mientras recobraban el aliento. Sabían que esta pelea estaba por llegar a su fin, solo una podría salir con vida: Tiamat. A esta transformación no le queda más tiempo, el próximo movimiento será el decisivo, pensó mientras recobraban el aliento y miraba a la Mahou. Era hora de acabar con esto. Reanudando su postura, colocó su espada enfrente suyo mientras la sostenía y preparaba para dar el último golpe. Leviatán. Espero que respondas a mis expectativas, ven, dijo mientras le apuntaba con su arma. Sin perder tiempo, Tiamat se abalanzó con la Mahou y, haciendo uso de su velocidad, comenzó a atacar por varios puntos distintos a la demonio, quien se defendía con su espada o creaba un escudo de hielo para frenar algún ataque. En un momento arrojó su espada por donde venía Tiamat, pero ella la evadió y comenzó a atacar con más furor. Leviatán, viéndose cada vez más acorralada, comenzó a dar patadas y golpes con su único brazo por donde aparecía la dragona, pero no lograba darle ya que su velocidad la superaba. Viendo que cada escudo que creaba era destruido y Tiamat se acercaba más y más a ella, justo cuando su última defensa fue destruida y tenía a la dragona enfrente
suyo con su espada lista para atravesarla, no pudo evitar sonreír. Leviatán. Infierno helado. Pronunció antes de recibir el ataque de Tiamat, provocando que todo a su alrededor se detuviera y se tornara de un tono azul, como si todo estuviera congelado y lo estaba. Infierno helado era su habilidad más poderosa, la cual le permitía congelar el tiempo unos segundos, lo suficiente para moverse durante sus efectos. Solo unos segundos eran suficientes para cambiar el rumbo de una pelea. Leviatán. Es la segunda vez que me obligan a ejecutarla, te felicito, me divertí mucho, dijo mientras se incorporaba y creaba una espada de hielo con su única mano, y miraba a la dragona detenida en el tiempo, para posteriormente proseguir y atravesar su cabeza llevándose una sorpresa. Leviatán. ¿Una ilusión? ¿Dónde está? Una vez vio que lo que estaba frente suyo no era la real sino más bien una imagen, comenzó a buscarla por todos lados, sin notar que su habilidad estaba perdiendo efecto. Leviatán. Arriba. Para cuando miró hacia arriba, fue demasiado tarde, su habilidad había acabado y el tiempo reanudado. Tiamat. Eliminar. Dijo mientras caía del cielo y con su espada cortaba todo el pecho de la Mahou, desde el hombro hasta la cadera, la sangre salió a chorros mientras ella miraba con frialdad en cuclillas a la demonio y posteriormente comenzó a levantarse sin apartar su mirada de la Mahou, quien se mantenía en pie pese a su herida y la miraba a ella con una expresión de sorpresa y confusión en su rostro. Leviatán. ¿Por qué, mi ataque no te derrotó? Preguntó mientras usaba todas sus fuerzas para mantenerse en pie. Tiamat. Mi maestro y yo nos tomamos la molestia de averiguar todo sobre ustedes, sus movimientos, sus habilidades, su forma de pensar y actuar, todo. Sabía que tenías una técnica de gran poder guardada que usarías una vez te vieras acorralada, solo tuve que presionarte para que la usaras, dijo seria mientras sacaba el estuche de su espada de su dimensión de bolsillo y se lo colocaba en su cintura, para posteriormente guardar su espada no sin antes sacudirla para quitar la sangre que tenía. Leviatán. ¿Lo tenían planeado? Preguntó asombrada por el razonamiento de la mujer frente suyo y el hombre que es su amo. Tiamat. La ilusión que viste antes, fue por tu propia sed de sangre, aguardaba tus arrogantes ansias de matanza, dijo seria y fría mientras miraba a la Mahou. Tiamat. Misión cumplida, mencionó sin cambiar su tono y mirada. Leviatán. Jajaja, eres muy interesante, ¿de dónde proviene tu fuerza? Preguntó mientras su mirada era cubierta por su pelo y se mantenía en pie con la ayuda de su arma, pero muy pronto sus fuerzas la abandonarían, al igual que su vida. Tiamat. De los deseos que carga mi maestro, soy su espada y su escudo, mientras él esté a mi lado yo siempre seguiré peleando y le traeré la victoria al hombre que amo con todo mi corazón, de mis amigos que me esperan y reciben con los brazos abiertos, todos ellos, fueron los que me entregaron mi fuerza. Leviatán. Así que, seguirás sin dudar a esas personas, dijo mientras levantaba su rostro y miraba a la dragona. Tiamat. Así es, confirmó sin dudar en sus palabras. Leviatán. Nunca lo entenderé, bueno, una derrota es una derrota, dijo mientras sus piernas cedían y comenzaba a caer de espaldas contra el duro y frío suelo, una vez acostada en el suelo mientras miraba hacia el cielo sentía como su vida y fuerza la abandonaban, sus párpados pesaban y su vista se tornaba borrosa, en eso logró ver cómo la dragona se situaba a la par suya y la miraba. Leviatán. Pronto, moriré, dile, tu hombre, que lo hierne, con sabiduría, que no cometa los mismos errores que nosotros, dijo mientras sentía como cada vez se le hacía más difícil respirar. Tiamat. Lo hará, porque me tiene a mí, a sus amigos y su familia de su lado, él no cometerá los mismos errores que ustedes, porque él vino a solucionarlos, diste pelea pero hasta aquí llegó tu camino, mencionó mientras miraba a la Mahou, quien estaba en las puertas de la muerte. Leviatán. Me hubiera gustado conocerlo, y ver sus logros, Issei, no, Ri, fue lo último que dijo antes de que la vida abandonara su cuerpo. Tiamat solo miró el cuerpo inerte de la Mahou sin ninguna emoción, su trabajo estaba hecho, era hora de volver con su maestro, pero antes de partir, creó una bola de fuego en su palma y la arrojó al cuerpo de Leviatán, donde segundos después comenzó a sucumbir ante el fuego y convertirse en cenizas. Una vez se aseguró de no dejar rastros de la Mahou, canceló su transformación y sacó sus alas para emprender vuelo e ir donde estaba su maestro, debía darle el
informe, solo esperaba que ya haya terminado con Lucifer, sabía que él no era de jugar con sus rivales, atacaba a matar y eso era lo que tomaba por sorpresa a sus enemigos, pero así era él, solo esperaba que su maestro le diera una recompensa por su éxito, unos besos no estarían malo que la sacara en una cita. Ojalá y fuera posible, pero sabía que él estaría bastante ocupado una vez se encargará de Lucifer, ya que tendría que manejar el inframundo y a su gente, pero no lo haría solo, para eso estaba ella, para ayudarlo y acompañarlo. Saliendo de esos pensamientos tomó vuelo y fue al encuentro con Issei, pero no pudo avanzar mucho, cuando fue detenida por un resplandor carmesí a la distancia y una fuerte oleada de viento caliente se hizo presente, sin duda alguna se trataba de Issei, debía ir rápido a su ubicación, una vez recompuesta, reanudó su viaje, mientras tenía un solo pensamiento de Tiamat. ¿Qué habrá hecho mi maestro? Ese ataque incluso lo pude sentir a esta distancia, obviamente no era todo el poder de él, pero me preguntó qué fue lo que usó. No es justo, me perdí un momento épico, Issei, deberás contarme lo que pasó. Con esos pensamientos, la hermosa reina dragona aumentó su velocidad y fue a la zona donde se estaba llevando a cabo el enfrentamiento entre Issei y Lucifer, el cual cambiaría el destino y la vida de muchos. Issei vs Lucifer. Momentos antes. Lucifer. ¿Matarme? Creo que estás confiándote mucho, Gremory, admito que eres fuerte y tu compañera no se queda atrás, pero estas son ligas muy altas, no estás al nivel para respaldar esas palabras, el que morirá aquí no seré yo sino tú, y una vez te mate con mis propias manos, me encargaré de domesticar y enseñarle a esa dragona lo que es un verdadero hombre y amo, quién sabe, tal vez me haga cargo también de tu amiga Pelinegra, es una hermosa demonio que no me molestaría tomar, dijo mientras se levantaba de los escombros y miraba de manera arrogante a Issei. Ese golpe que recibió fue simplemente suerte, era hora de mostrar quién era el que mandaba, sin saber que sus palabras habían provocado el comienzo de su muerte. Porque si hay algo que nunca se debe de decirle a Issei, es que lastimaran a su familia y mucho menos tocar el nervio más peligroso en su ser, aquel que desencadena la destrucción o la salvación de muchos, aquel con el nombre de Serafall. Issei. Yo estoy furioso, Lucifer, dijo mientras el aura a su alrededor se hacía más intensa y destructiva, el suelo debajo suyo se hizo añicos y el cielo comenzó a tornarse más negro, estaba furioso, ese desgraciado había amenazado a su familia y también a Serafall, solo un destino le aguardaba a ese desgraciado, la muerte. Saliendo disparado contra el Mao a una velocidad sorprendente, se posicionó frente suyo y le dio un fuerte golpe con su brazo derecho en su rostro, que lo mandó a volar, pero no había terminado, moviéndose nuevamente, persiguió a Lucifer, quien se estaba recomponiendo y justo cuando llegó a él, le dio otro golpe, pero esta vez en su barbilla, mandándolo a los aires, mientras le sacaba hilos de sangre de su boca. Una vez Lucifer logró recomponerse, con la ayuda de sus alas fue contra Issei, quien estaba suspendido en el cielo sin la necesidad de depender de sus alas, lo que lo sorprendió, pero no podía distraerse, justo cuando llegó donde él, comenzó a soltar un combo de puñetazos y patadas contra Issei, pero no lograba acertar ninguno de sus golpes, ya que siempre eran bloqueados o esquivados por su rival. Viendo la situación, decidió alejarse para tomar otras medidas para matar al traidor. Mientras ambos se miraban a una distancia prudente elevados en el cielo, debajo suyo permanecían todos los espectadores, quienes miraban con suma atención el encuentro que hasta ahora se iba inclinando ante Issei. Por otro lado, Lucifer estaba furioso y frustrado, nada de lo que hacía era suficiente para herir a ese maldito, lo peor era ese rostro serio y sin emociones que le daba, como si le estuviera diciendo que él era una pérdida de tiempo, eso lo enfurecía. Issei, ¿será tu fin? ¿Oíste, Lucifer? Dijo mientras lo miraba con frialdad con sus ojos rojos y su aura presente, dando un aspecto intimidante ante el Mao. Lucifer. ¿Crees que puedes derrotarme, si utilizo al 100% mi poder? Hasta aquí llegaste, Gremory, respondió furioso mientras liberaba todo su poder y a su alrededor se hacía presente una masa de oscuridad, causando el miedo a los ángeles y caídos, pero felicidad a los soldados demonios, al ver que al fin su líder iba en serio y acabaría con el traidor. Pero habían personas que no reaccionaban ante la muestra de fuerza, y eran Elohim, Gabriel, Penemune y el grupo de Serafall y sus amigos, todos ellos sabían que ese poder de parte de Lucifer no era suficiente contra Issei. Reanudando su pelea, Lucifer se movió rápido y logró conectar su puño en el abdomen de Issei, sacándole el aliento. El Mao no dejó que se recuperara y tomó su cabeza para darle un rodillazo en su rostro que lo mandó hacia atrás, moviéndose rápidamente se colocó sobre él y lo golpeó en su rostro con su codo y comenzó a soltar golpe tras golpe en el cuerpo del traidor que estaba completamente a su merced y no se defendía.
Después de dar varios golpes más, soltó uno en su abdomen con tal fuerza que fue capaz de encorvar a Issei mientras ambos estaban en el aire. Viendo cómo lo tenía, no pudo evitar sonreír mientras se alejaba un poco y miraba con ojos de satisfacción su cometido. Lucifer. Jajajaja, esto fue solo el calentamiento, para después darte el ataque final, dijo mientras sonreía divertido y miraba a Issei, quien estaba encorvado justo frente suyo. La victoria era suya. Issei. Eso espero, sería una pena que este fuera tu máximo poder, habló mientras se ergía y miraba con seriedad a Lucifer. Se había dejado golpear para ver qué tal era la nueva fuerza del Mahou, pero se había llevado una gran decepción, ni siquiera había podido dañarlo y eso que había bajado sus defensas, solo unos cuantos rasguños eran presentes en su rostro y su ropa se mantenía intacta, algo arrugada pero nada fuera de lo normal. Si esta era la verdadera fuerza del Mahou, vaya pérdida de tiempo. Lucifer. Jun, ya deja de decir estupideces y prepárate para morir, maldito. En un arranque de furia se lanzó contra Issei, quien lo estaba comenzando a molestar, quería deshacerse de él de una vez por todas. Una vez llegó frente a él trató de taclearlo, pero fue esquivando fácilmente, dándose la vuelta junto en sus manos luz. Sabía que contra Issei ese elemento era inútil, pero había más de una forma de usarlo. Creando un destello, logró cegar a su rival y se movió a su espalda, donde preparó una esfera de energía oscura en su mano y la iba a estrellar contra Issei, pero él mismo se hizo a un lado, atrapando su brazo con uno suyo. Una vez Issei tenía agarrado el brazo de Lucifer, ya que él estaba detrás suyo, echó su cabeza hacia atrás dándole a Lucifer un fuerte impacto en su rostro que lo desorientó y aprovechando la situación, con su brazo atrapado, comenzó a girar en círculos llevándose a Lucifer con él para posteriormente arrojarlo contra la tierra. Logrando reponerse, Lucifer logró detener su caída al usar su elemento oscuro como propulsor. Una vez se giró vio como Issei venía hacia él mientras aparecía y desaparecía de su vista desorientándolo, pero cuando se colocó en su espalda, tuvo el tiempo suficiente para arrojar una esfera bastante grande de luz contra ese maldito, logrando que lo consumiera, ganando una sonrisa en su rostro, pero se borró inmediatamente al ver cómo Issei surgía de ella completamente intacto. Ese poder era una molestia, no tuvo tiempo de reaccionar cuando Issei le dio un fuerte golpe en su rostro con sus dos pies que le sacaron sangre de su boca. Recomponiéndose y elevándose más alto, Lucifer comenzó a concentrar su energía a su alrededor mientras miraba con furia a Issei, quien tenía la misma estúpida expresión en su rostro. Con su poder oscuro a su alrededor rodeándolo, se arrojó en picada sobre su único objetivo. Issei al ver cómo Lucifer caía sobre él, juntó sus dos manos y arrojó un torrente de fuego de ellas para que interceptaran a Lucifer, quien no cambió su rumbo y chocó con las flamas, pero gracias al elemento oscuro a su alrededor, sirvió de barrera y comenzó a descender mientras repelía el ataque de Issei. Pero al ver que avanzaba poco decidió hacerse a un lado, logrando librarse del ataque y dirigirse contra Issei sin ningún impedimento, logrando su cometido e impactando en su costado, llevándolo consigo mientras descendían contra el suelo, donde ambos impactaron, mientras Lucifer no se detenía y enterraba cada vez más a Issei. Segundos después el Mahou le dio un fuerte golpe a su rival que lo enterró más mientras él salía rápidamente del agujero y se elevaba en el cielo, pero no se quedó quieto, creando una esfera de luz la arrojó hacia el agujero y a los segundos después una explosión se hizo presente en la zona. Lucifer. Jajaja, ya pudiste ver mi poder al 100%, ¿qué te pareció idiota? Te lo merecías, dijo mientras reía y veía fascinado la explosión que provocó. Estaba seguro de que había lastimado a Issei o incluso lo había matado. Pero de un momento a otro la tierra comenzó a temblar, para posteriormente Issei emergiera de ella con suma tranquilidad con algunos rasguños en su cuerpo. Su camisa y gabardina se habían ido, en su pecho mostraba unos cuantos rasguños y pequeños cortes, pero nada grave. Bueno chicos, ya saben, siempre suelo interrumpir un momento, ya que, ya saben, me encanta cada 30 minutos vengo a interrumpir. Y no, bueno, no sé qué decir, que por favor no se olviden suscribirse a este canal, que a mí me haría muy feliz a saber que esta comunidad está creciendo poco a poco. No se olviden, bueno, es un bonito like. Y ya bueno, ya tomamos mucho tiempo de interrupción. Y vuelvo a decir, perdónenme por interrumpir y sigamos con este fanfic, que ustedes lo sigan disfrutando.
Los presentes en la zona estaban asombrados por el rumbo que tomaba esta lucha. Ángeles, caídos y demonios estaban sorprendidos y aterrados al ver lo poderoso que era Issei. No importaba con que atacara a Lucifer, ese hombre siempre volvía casi intacto y sin daños severos. Era sorprendente. Y mientras todos observaban con suma atención, al estar Issei sin camisa, más esa actitud dominante y seria que mostraba en batalla, fue un golpe mortal para el género femenino presente. Las caídas deseaban tener a ese hombre en su cama. Las ángeles comenzaban a tener pensamientos nada puros y luchaban por no verlo para no caer. Solo las demonios de la zona miraban con precaución, conocían al hombre y su reputación, sabían que solo podían soñar y ver. En cuanto a las amigas de Issei, en el caso de Serafall, Miragene y Yui, si bien lo han visto en ocasiones de esa manera, no podían evitar sonrojarse ante esa apariencia que mostraba Issei, solo podían esperar el día en que pudieran devorar y ser devoradas por él. Por otro lado, Penemune tenía su imaginación al máximo mientras veía fascinada a Issei. Sus pensamientos iban y venían con distintas situaciones en las que solo estaban ella y él en una habitación donde le sacaban el máximo provecho. Deseaba estar enterrada entre esos fuertes brazos y no salir nunca de ellos. La que la tenía más difícil era Gabriel. Su rostro estaba completamente sonrojado mientras veía a Issei y era sacudida de un lado a otro por su padre para que saliera de esos pensamientos. Todo esto era provocado por un hombre que no tenía idea de la gravedad que tenía mostrar su físico ante el género femenino. Volviendo con la pelea, una vez Issei se elevó a la altura de Lucifer, ambos se miraban finalmente, pero el Maou mostraba signos de frustración en su rostro al ver que su rival estaba sin ningún daño severo. ¿Cuánto poder necesitaba para poder matarlo? Esto estaba empezando a ser muy molesto para él. Lucifer, ¿qué tenacidad tienes?, dijo serio mientras miraba desafiante a Issei, quien le devolvía la mirada. Reanudando su pelea otra vez, ambos se lanzaron contra el otro, donde una vez estuvieron frente a frente, comenzaron a dar un combo de puñetazos y patas mientras esquivaban los que venía a ellos. Tomando distancia, Lucifer fue el primero en alejarse mientras arrojaba una esfera de oscuridad a Issei, quien la esquivó y contraatacó con una suya elaborada con el poder que le heredó Vanelana, pero fue esquivada por el Maou haciéndose a un lado, quien comenzó a arrojar muchos ataques de luz contra Issei, rodeando su brazo con el poder de la destrucción. De un solo golpe Issei se deshizo de los ataques. Lucifer no pudo evitar frustrarse al ver esto y decidió tomar otra acción. Lucifer, prepárate para morir, dijo mientras se lanzaba y acercaba a Issei. Justo cuando lo tenía enfrente, preparó su puño para golpearlo, acción que imitó su contrincante. Una vez los dos puños chocaron, se generó una explosión en el cielo, donde se pudo ver como Issei y Lucifer emergía del humo que provocó la explosión. Ambos contrincantes se encontraban dando y esquivando los golpes de su contrincante. Mientras peleaban, el cielo era su terreno, por diversas partes se veían las ondas de choque que provocaban sus golpes y de un momento a otro se detuvieron y el Maou Lucifer descendió hasta colocarse en tierra mientras jadeaba y presentaba varias heridas en su cuerpo, pero él mismo no tuvo tiempo para reaccionar y fue golpeado por una patada de Issei que lo mandó a arrastrarse en el suelo. Una vez se detuvo y comenzaba a levantarse con su rostro ensangrentado, Issei apareció sobre él y le dio un puñetazo que lo mandó nuevamente al suelo y segundos después fue pateado en sus costillas por su rival, mandándolo a volar, pero fue detenido en su trayecto por un golpe en su estómago cortesía de Issei, que lo hizo escupir una gran cantidad de sangre, donde no se detuvo y comenzó a repartir muchos golpes más, que estaban fracturando varios de sus huesos. Mientras Issei golpeaba constantemente al Maou llegó a una conclusión. Era hora de terminar con esto, ya no tenía sentido seguir postergándolo más. Dando un último golpe, mandó a Lucifer a estrellarse contra el suelo, mientras él permanecía quieto en su lugar y miraba como el Maou trataba de ponerse nuevamente en pie con mucho esfuerzo. Lucifer estaba cansado y adolorido, sentía como sus fuerzas comenzaban a bajar, pero no podía caer, no hasta matar al traidor. Mientras miraba fijamente a Issei y una vez logró ponerse de pie, no pudo evitar frustrarse y mirarlo con odio, porque no podía hacerle nada. Pensaba mientras recupera el aliento y trataba de ignorar el dolor que presentaba todo su cuerpo. En medio de sus pensamientos fue sacado de ellos al escuchar que su rival le estaba hablando. Issei renunció, ya estoy satisfecho, tu orgullo está hecho pedazos, retaste y perdiste contra un peleador superior a ti y lo peor de todo es que solo es un demonio de clase baja, tus niveles de energía disminuyen con cada golpe, de hecho, ya no eres un reto para mí, aunque de hecho nunca lo fuiste, no sería justo seguir peleando contigo, ya no tiene sentido seguir peleando, tienes demasiado miedo y vergüenza, vive con ese temor, que se quede encerrado contigo en silencio, adiós Lucifer, nunca hagas el mal de nuevo.
nuevo, ojalá vivas el resto de tu vida en paz. Pronunció serio y aburrido mientras miraba a Mao. Esta pelea ya no valía la pena. En un principio planeaba matarlo, pero dejarlo vivir con esta humillación era mucho mejor. Aún tomaría el liderato en el inframundo, solo estaba siendo compasivo. Sebafall siempre le decía que tenía que mostrar piedad. Bueno, lo estaba haciendo. Si Lucifer la rechazaba, entonces si lo mataría, debería de estar Cipio. Lucifer. Cállate, quiero que sepas que yo, no pienso perder, dijo lanzándose contra Issei, donde le dio un puñetazo en el rostro y una patada que lo mandaron a estrellarse contra unas rocas de la zona, pero no se quedó quieto, lo persiguió y lo volvió a patear elevándolo en el cielo donde apreció frente a él y le dio un golpe que lo mandó a estrellarse contra el suelo. Una vez descendió y se acercó Issei, recibió un puñetazo de parte suya que pudo bloquear con su brazo, pero a los segundos no pudo evitar caer de rodilla contra el suelo. ¿Qué había pasado? Issei, ¿qué pasa? ¿Acaso encontraste una moneda de oro en el suelo? Preguntó mientras lo miraba sin ninguna emoción. Lucifer, ¿sabes algo? Este mundo es realmente sorprendente, esto es lo que estaba esperando, contigo como enemigo puedo jugar de verdad, dijo mientras se recomponía y se levantaba mientras miraba a su rival. Issei, qué imprudente, mencionó mientras lanzaba un golpe, pero fue bloqueado por el Mao, quien le dio una patada que lo hizo retroceder unos pasos. Issei, acabo de sentir un poco de dolor, soy realmente impresionante, dijo mientras se tocaba la zona donde recibió el golpe. Lucifer, jajaja, pero qué tan orgulloso y divertido puedes ser, antes de matarte te diré que te voy a recordar. Issei, habló mientras se cruzaba de brazos y miraba a Issei con superioridad. Issei, es Issei Gremori, grábalo en tu memoria antes de que mueras, dijo serio mientras se preparaba para dar por finalizado este encuentro con una técnica nueva. Issei, ahora, como una forma de respeto hacia ti por ser un buen adversario, yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero no creas que será una muerte sencilla, mencionó mientras creaba en su mano una esfera con el poder de la destrucción. Lucifer, qué increíble, eres un maldito implacable, dijo sonriendo mientras miraba a Issei. De un momento a otro, el Mao fue golpeado fuertemente hacia el cielo, donde Issei lo estaba esperando y le dio una patada que lo mandó a impactar contra la tierra, pero aún no había acabado. Usando la esfera que creó, Issei la arrojó contra Lucifer, quien fue consumido por el ataque, para posteriormente una explosión se hiciera presente en la zona. Una vez cesó, Issei descendió mientras miraba la cortina de humo presente, de la cual emergió Lucifer completamente herido con una sonrisa en su rostro. Lucifer, ese fue un ataque impresionante, en verdad lo sentí, si hubiera desatado mi oscuridad un segundo más tarde en verdad me hubiera dañado, pero ahora es tiempo de terminar esto, dijo sonriendo mientras su cuerpo estaba repleto de heridas y quemaduras, su ropa estaba destrozada y sobre su cuerpo una masa oscura estaba presente curando sus heridas poco a poco. Issei, es en lo único en lo que tú y yo podemos estar de acuerdo, habló mientras alzaba su mano al cielo y creaba una esfera carmesí. Lucifer, gran oscuridad, pronunció mientras apuntaba con su mano a Issei y segundos después el ataque en preparación de él fue cubierto por una masa oscura junto con su brazo. Estaba convencido de terminar de una vez por todas esta pelea y para ello usaría su técnica más mortal, gran oscuridad, la habilidad que le permite crear una masa de oscuridad sobre el objetivo que desee, el cual es consumido por ella. Lucifer, se acabó. Issei, ¿de qué estás hablando? Lanzándose al ataque, Lucifer fue contra Issei, quien lo estaba esperando en su sitio sin moverse. Una vez el Mao llegó frente a él, justo antes de chocar, Lucifer arrojó un gran torrente de luz contra Issei, dándole completamente, creando una nube de humo, la cual una vez se dispersó se podía ver a Issei con algunas quemaduras mientras tenía su mirada ensombrecida, lo que ganó que el Mao no pudiera evitar sonreír satisfecho. Lucifer, mi oscuridad fue capaz de absorber tu poder, significa que en términos mágicos yo tengo la ventaja sobre ti, sin mencionar que sigues siendo un demonio, por lo tanto la luz te afecta tanto como a mí pero en mayor medida, ¿entiendes lo que eso significa? Issei, dijo mientras lo miraba sonriendo y confiado de que ya había ganado, pero segundos después de su cuerpo salieron varios chochos de sangre, impactándolo por completo. Issei,
Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti, ¿y quién lo decidió? Dices que absorbiste mi poder, ¿y quién lo decidió? Comenzó a decir con su rostro ensombrecido, mientras que la masa de oscuridad que tenía su brazo levantado era repelida, al igual que la que rodeaba su ataque. Lucifer. Jamás vi su ataque contra mí. ¿Quién demonios es este maldito? Su poder es más elevado, incluso más que antes, pensó mientras veía la impotente apariencia de Issei frente a él. Era como si estuviera ante un gigante. La diferencia de fuerza y poder era abismal. Issei. Ahora, Cruel-san, dijo mientras concentraba su energía más el fuego que le dio Drake, creando una esfera similar a un sol de color rojo sangre, la cual irradiaba un calor tan poderoso que comenzó a derretir las armaduras y armas de los soldados presentes, sin mencionar que todos los presentes estaban experimentando un calor atroz, además que el suelo de toda la zona comenzó a echar vapor. En ese momento todos estaban impactados sin excepción ante la poderosa técnica de Issei, ninguno daba crédito a lo que veía y sentían que era como si el mismísimo sol estuviera presente. Issei. Yo soy el único que decide, muere, dijo serio y frío mientras arrojaba su ataque hacia el Mou. Lucifer. No. Pronunció justo antes de ser impactado y arrastrado por el ataque de Issei al cielo sin ninguna posibilidad de librarse de él, lo sabía muy bien, este era su final. Lucifer. Issei Gremori. Mientras Issei observaba cómo su ataque elevaba más y más a Lucifer, en un momento levantó su mano y la apuntó por donde iba el Mou, para después cerrarla, causando que su ataque explotara en una gigantesca explosión que hizo rugir el cielo mientras grandes corrientes de aire azotaban la zona. La pelea había llegado a su fin, poco después de que el ataque perdiera efecto y el cielo se comenzara a volver a la normalidad, no había rastros del Mou Lucifer, finalmente todo había acabado. Segundos después, mientras Issei miraba hacia el cielo y en el campo de batalla reinaba el silencio por parte de las personas que estaban presentes, quienes miraban con terror, odio, furia y amor al heredero Gremori que se había quedado quieto en su posición. Todos ellos debieron salir de sus pensamientos al ver que alguien caía del cielo cerca de Issei. Issei. ¿Cómo te fue, Tiamat?, preguntó sin mirarla mientras mantenía su vista en el cielo. Tiamat. Misión cumplida, maestro, por fin todo acabó, dijo seria mientras miraba a su maestro. Issei. Te equivocas, Tiamat, esto aún no ha terminado, todavía falta por resolver un asunto, habló mientras se volteaba y miraba con seriedad a los soldados demonios que comenzaban a acercarse a su posición. Tiamat, al igual que su maestro, volteó su cuerpo y observó como un gran número de demonios comenzaban a acercarse a ellos. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, la inconformidad del pueblo ante el asesino de sus líderes. Ahora todo estaba en las manos de Issei, el día de hoy quedaría marcado como el nacimiento de un líder. Issei. Tiamat, quédate atrás, esto es algo que debo hacer solo, este es mi camino, solo yo debo cargar con el peso de mis acciones, no quiero que te involucres, es momento de que ascienda y muestre quién es el que manda, dijo serio mientras comenzaba a caminar de frente hacia los demonios inconformes que venían hacia él. Todo bajo la vista de las facciones de los ángeles y caídos, quienes miraban atentos el nacimiento del nuevo líder del inframundo. Por otro lado, los amigos de Issei miraban con preocupación la situación. Este era un momento que marcaría la historia y vida de muchos. Issei. Guerreros, hemos vivido constantemente en un ambiente de sangre y muerte y solo estamos provocando que nos extingamos con todo este conflicto, debemos unir fuerzas o seremos esclavos de la muerte para siempre, desde hoy están con nosotros, o están en contra mía, dijo mientras encaraba a los demonios, quienes estaban transmitiendo todo al inframundo. Todos los clanes del inframundo habían presenciado como el heredero Gremori había acabado con el Mou Lucifer por medio de la transmisión que realizaron los soldados durante el encuentro. Algunos tenían miedo de ese hombre y no querían morir bajo sus manos, así que estaban conscientes de que seguirlo a él era su única salvación, mientras otros estaban inconformes y fueron al campo de batalla para matar al demonio que había acabado con sus líderes, pero en el inframundo había una mujer que no la estaba pasando para nada bien. Una vez vio la transmisión, Vanelana estaba emocionalmente hecha pedazos, no podía creer lo que su hijo estaba haciendo, mientras miraba solo tenía un pensamiento. Esto es mi culpa. Vanelana se culpaba por el camino que había tomado Issei y sus acciones, era su culpa y la de ese maldito día, el día en que todo cambió. Su vista llorosa no se apartaba en ningún momento de la transmisión y solo esperaba que Issei volviera para poder hablar con él, lo necesitaba, ya no podía seguir soportándolo más, necesitaba hablar con él. Soldados. Muerte al traidor.
gritaron los soldados mientras comenzaban a correr armados hacia donde estaba el asesino de sus líderes. Una vez llegaron, la gran horda de demonios comenzaron a atacar a Issei, quien esquivaba los ataques lanzados a su persona y golpeaba a todo aquel que se le acercara, de un momento a otro, juntando sus manos y luego separándolas, mientras las extendía hacia los lados, mandó una fuerte corriente de viento que mandó a volar a todos los saltos cerca suyo, obligando a retroceder a los que no fueron golpeados por el ataque. Issei. Solo unidos, podemos sobrevivir, permítanme guiarlos, gritó mientras veía a los demonios a su alrededor, quienes aún no desistan con sus acciones. No quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Issei. Vengan aquí, dijo extendiendo sus manos, mientras provocaba a los soldados a que lo atacaran, los cuales no perdieron tiempo y fueron al ataque. Issei. Les estoy dando libertad, mencionó mientras extendía su mano y arrojaba una corriente de aire, pero la diferencia era que estaba hecha de su poder. Justo cuando las corrientes destructivas tocaron a los primeros soldados, se comenzaron a crear un montón de explosiones que mandaban todos a volar bastante heridos, incluso algunos perecieron ante el ataque. La sangre y el miedo se hicieron presentes, mientras los soldados comenzaban a retroceder completamente asustados, mientras miraban al hombre invencible frente a ellos. Issei. Defenderán a mi inframundo, o morirán, habló con seriedad y frialdad mientras elevaba su mano al cielo y creaba una esfera de destrucción gigantesca que causó terror en los soldados demonios y también en los ángeles y caídos. El poder presente en la zona era abismal y la energía caótica, todo el campo era invadido por el miedo y el causante de dicha emoción sostenía en su mano un ataque que acabaría con todo a su paso. Esa presencia, esa fuerza, ese poder, ese hombre, terminó por doblegar a todos los presentes. Clac, clac, clac. Las espadas, lanzas, escudos, toda arma comenzó a caer al suelo, mientras sus portadores temblaban de miedo y miraban con horror al hombre que tenían enfrente suyo. Los demonios lo habían comprendido, no importa cuánto peleen, no importa lo que hagan, no había otra opción, vivir o morir, solo podían escoger una. Poco a poco los soldados demonios de la zona comenzaron a soltar sus armas y arrodillarse ante su nuevo líder y señor. Los que estaban viendo la transmisión desde el inframundo, también lo aceptaron. Si querían vivir debían seguir y obedecer a su nuevo líder, quien porta el nombre de uno de sus clanes. Gremory. Los amigos de Issei miraban con suma atención el desenlace de la situación. El día de hoy había nacido un nuevo líder, uno que llevaría su hogar a una mejor era. No podían estar más orgullosos de su amigo y hermano. Todos sabían que las cosas estaban por cambiar, solo tocaba seguir siguiendo a su amigo y a su líder. Sirthech. Ah, ¿uno quiere sacrificarse por él? Eso es liderazgo o un buen lavado de cerebro, dijo mientras miraba con admiración a su hermano, quien estaba al frente de los soldados arrodillados. Ese aspecto, la manera en la que se veía, Sirthech en ese instante no veía a su hermano mayor, sino a un líder, un rey, uno que velaría por la seguridad de su pueblo y familia. Sin duda alguna, tenía al mejor hermano de todos. Serafall. No, eso es Issei Gremory, mencionó mientras sonreía y miraba con amor y admiración al hombre que ama con locura. Mientras todos observaban con suma atención a Issei, quien estaba frente a los soldados arrodillados y tenía sus brazos cruzados y sus ojos cerrados, el mencionado, abrió sus ojos y miró hacia el frente mientras su compañera se posicionaba a su lado. Issei. Este es el comienzo de una nueva era. Y también, mi destino. Y bueno chicos, aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hayan entendido. Cualquier opinión pueden dejarla aquí en la caja de comentarios y bueno, compartan el vídeo y nos vemos hasta mañana.